Vale, bueno, pues voy a empezar recordando un poquito de la instrucción, el formato de instrucciones en este caso particular es el MIPS, es un procesador eh, que ahora comentaré que es de los considerados modernos, con un conjunto de instrucciones reducido y el formato, si nos fijamos, el formato es en realidad una definición de cuál es la estructura de la instrucción, cuántos campos tiene, cuántos grupos de bits y qué longitud tiene cada uno de esos grupos de bits. En el caso particular del MIPS, esta arquitectura, bueno, cuando digo arquitectura MIPS, podría hablar de arquitectura ARM, arquitectura Intel. Digamos que cada fabricante construye su formato de instrucción. Y en el caso particular de MIPS son instrucciones de 32 bits, que tienen un formato bastante simple. Aquí en esta hoja vemos la descripción del MIPS y vemos que hay tres tipos de instrucciones. Bueno, imaginaros que el código de operación, que es el campo que aparece aquí en rojo, tuviera 6 bits. Bueno, en este caso sí tiene 6 bits. Eso significa que el MIPS puede implementar hasta 64 instrucciones, aunque ya veremos que en realidad son 63 instrucciones y una ampliación gracias a los de tipo R. Bueno, puede implementar 64 instrucciones. Y esas 64 instrucciones o 64 combinaciones de los 6 primeros bits eh, pueden ser, por ejemplo, una de ellas es load, otra es store, otra es addi, branch, y hay una de ellas que es el código de operación 0000 que está reservado para una ampliación. Eso es exactamente lo mismo que hemos visto en el ejercicio. El- en el caso particular del MIPS, nosotros vamos a ver una versión reducida. Solo hay 8 instrucciones, ¿vale? Es decir, hay combinaciones que no se han utilizado. Bueno, pues de las 64 instrucciones del MIPS verdadero, algunas son de tipo, digamos, I, con dos campos de registro y un valor inmediato. Cuatro instrucciones en particular son de tipo J, de hecho son 59 de tipo I, 4 de tipo J y hay una sola que es de tipo R, que es la combinación 000000. Bueno, pues todas se ajustan a estos tres formatos. La gran mayoría son de tipo I. Y el formato del MIPS es, como ya decía, una descripción de para qué sirve cada campo. En el caso de la instrucción de tipo R, esto es un registro destino y estos son operando fuente. Y esto de aquí sería como la función. Ya recordamos que 000000 no se corresponde con ninguna operación en general, o sea, no es ninguna operación, pero representa un grupo de instrucciones, que son todas aquellas combinaciones que me dé el tipo R. Por eso podríamos decir que hay 63 instrucciones de tipo I y J y una grupo que es la instrucción R, donde hay una posibilidad de construir hasta 2 elevado a 6 subcódigos de operación, lo cual significa que podríamos tener 63 instrucciones de tipo IJ y la de tipo R representa 64 instrucciones adicionales, que suman 127. Esto es muy similar al ejercicio que habéis visto. Podéis interrumpir cuando queráis, desactivando o sea, activando el micrófono y hablando, ¿eh? Bien, antes de seguir adelante, quiero hacer una aclaración de lo que representó el conjunto de instrucciones de MIPS, que es una de las pioneras en lo que se conoce una arquitectura de tipo RISC. A ver, me voy a ir aquí. RISC representa a las arquitecturas modernas. Es una forma de hablar simple de lo que representa RISC. Los computadores modernos tienen un conjunto de instrucciones simples, en el sentido de que su formato de instrucción es muy fácil de definir. Y aparecen en los años 90 en contraposición a lo que se había estado desarrollando hasta ese momento, que eran conjuntos de instrucciones cada vez más complejos.
Los computadores se empiezan a fabricar en los años 45-50 y poco a poco se va haciendo mucho más complejo el conjunto de instrucciones. Un ejemplo particular es el caso de Intel. Intel empieza a desarrollar un conjunto de instrucciones en el que, bueno, pues a medida que ha ido creciendo, pues pasó de tener instrucciones que solamente ocupaban un byte a instrucciones que llegaban a ocupar 15 bytes. Fijaros que la diferencia con RISC. En RISC todas las instrucciones son iguales, todas tienen 32 bits, ¿vale? 4 bytes. Mientras que en el caso de Intel hay instrucciones de 1 byte y otras de 15 bytes. Y realmente ni siquiera se podría decir que hay un tamaño, un campo código de operación claramente definido, sino que en algunas instrucciones el código de operación es más pequeño, en otras instrucciones el código de operación es más grande. Así que la primera gran diferencia entre los procesadores modernos RISC y los CISC es que el formato de instrucción es un formato simple y que se puede entender de una forma muy clara con una sola transparencia. Fijaros que para entender el formato de instrucciones CISC de los procesadores Intel había que leerse un manual de casi 300 páginas, mientras que aquí en una sola página podemos describir el formato del RISC. Esa es una de las primeras diferencias. Hay otra diferencia importante entre los procesadores CISC y RISC. Por ejemplo, es la simplicidad de cada una de las instrucciones. Voy a poner un ejemplo de una operación como A es igual a B más C, donde A, B y C son 3 posiciones de memoria. ¿Vale? ¿Y cómo se podía ejecutar esta instrucción en un computador antiguo y en un computador moderno? En un computador antiguo tú tenías una instrucción que era sumar y decías A, B y C, donde eran 3 direcciones de memoria. B y C son los operandos fuente, A es el operando destino. Y esto lo podía hacer un computador CISC antiguo con una sola instrucción. Pero en el fondo era mentira, era trampa. No mentira, pero sí trampa. Porque lo que hacía esto internamente era copiar el contenido de B a un registro en una operación. En otra operación, a otro registro se copiaba el contenido de C. Internamente se hacía una suma de registro 3 es igual a registro G, bueno, en este caso le he llamado G más registro 2, y cuando calculabas el resultado, llevabas a la memoria el resultado que se encuentra en el registro 3. ¿Vale? Es decir, decías con una instrucción lo que había que hacer, pero luego internamente tenías que hacer 4 operaciones, que era coger un dato de la memoria al registro, de la memoria a registro, sumar los registros, el resultado de un registro y llevarlo a la memoria. Esto en un computador moderno no es así. ¿Vale? La diferencia es que en un computador moderno cada una de estas operaciones es una instrucción. O sea, antes una instrucción, muchas operaciones. Ahora una operación y una instrucción es exactamente lo mismo. Esas instrucciones, por tanto, son mucho más simples. ¿Vale? Y al final se va a tardar lo mismo o incluso un poquito menos, porque en el computador CISC esta instrucción había que descodificarla y había que perder más tiempo en descodificarla para luego hacer lo mismo. Así que la tendencia en los procesadores modernos ha sido hacer instrucciones muy simples. Voy a poner otro ejemplo, que es el de llamar a una rutina. ¿Vale? ¿Dudas? Da más miedo preguntar aquí que en clase. Bien, voy a poner un ejemplo de lo que es llamar una rutina en un programa. Si yo pongo, por ejemplo, en una instrucción que está en la posición de memoria 100, yo pongo una instrucción que dice ejecutar una función que está en la posición 120, significa que yo me voy a ir unos cuantos pasos más abajo y en la posición 120 voy a hacer cualquier tipo de operación.
¿vale? Esto es lo de menos. Y cuando termine, hago aquí varias instrucciones y cuando termine, vuelvo al programa principal. Esto lo hicimos, por ejemplo, la dirección de memoria 130, yo hago un retorno. Vuelvo al programa principal y después del programa principal yo ejecuto. A ver, que me estoy yendo con el ratón donde no. Me voy a ejecutar la instrucción multiplicación que hay aquí. ¿Vale? ¿Cómo hacía esto el día que yo jugué con las tarjetas? Yo, cuando iba a hacer una función, lo que hacía era que, estando en la posición de memoria 100, para ejecutar la instrucción 120, de 120 a 130, lo que hacía era meter en un registro que se llamaba OPC, apuntaba la dirección de retorno. Es decir, cuando yo termine de hacer mi rutina, recordad, yo estoy dando una clase, de pronto me llama mi mujer y me dice, oye, tienes que ir a la cocina a fregar los platos, ¿vale? Entonces yo dejo la clase en la transparencia 100 y apunto a dónde tengo que volver. Hago mi rutina 120 a 130, que son fregar los platos, y luego, para saber volver, tengo apuntado el valor 104, que lo he guardado en un post-it. Digo, tengo que volver a 104. Bien, en realidad 104 no se va a meter en, en un registro OPC como el día de las tarjetas, sino se va a meter en la pila. En lo alto de la pila se apunta 104. Así que yo estoy dando mi clase, voy por la transparencia 100, tengo que hacer una rutina y pongo en lo alto 104, pongo la dirección de retorno. Hago la rutina y cuando yo termine en 130, lo que haya en lo alto de la pila lo pongo en la posición en el PC. ¿Vale? ¿Se entiende? En el caso de que yo estando en una función tuviera que ejecutar una segunda subrutina, pues me iría desde la función a la siguiente función y pondría en lo alto de la pila la otra dirección de retorno. Cuando yo termine la subfunción, recuperaría de lo alto de la pila, volvería a la función y desde la función recupero del alto de la pila la vuelta al programa principal. Bien, pues esta instrucción cal 120, ¿vale? Esto en los computadores antiguos, con un juego de instrucciones complejo, se ejecutaba en una sola instrucción, cal 120, y ya está, lo hacías todo. Pero era mentira, no era tan simple como parece. O sea, había un poquito de falsedad. Aquí tenías que hacer internamente, ¿qué? Pues lo que he dicho. Antes, llevar a la dirección, mover a la dirección que me indica el puntero de pila de forma indirecta, llevar el valor de PC más 4. O sea, copio PC más 4 a la pila, pero además utilizo un direccionamiento indirecto. A continuación, incremento el puntero de pila. ¿Por qué? Porque cuando yo meto un elemento en la pila, tengo que poner el puntero de pila apuntando al siguiente. Recordad cómo funcionaba. Cada vez que yo metía un elemento, subía el puntero de pila. Cada vez que sacaba un elemento, bajaba el puntero de pila. Y cuando ya he hecho la copia de seguridad de la dirección de vuelta de la rutina, pues ya podría hacer un salto, lo voy a llamar jump, a la dirección 120. Así que parece una instrucción, pero se ejecuta en 3 pasos. Y esto es lo que hace un procesador moderno. ¿Vale? Muchas pequeñas instrucciones, o sea, instrucciones muy reducidas, con un formato estándar muy simple, ¿vale? Mientras que esta es una de a lo mejor las 500 instrucciones que tiene Intel, que puede tener 500 perfectamente. No se sabe si esta será una instrucción que ocupará 1 byte, 2 bytes. Yo creo recordar que esta es una instrucción que ocupaba 3 bytes. ¿Vale? Hace ya mucho que no trabajo con Intel. Y además, cada instrucción, los campos son los que definen dónde se encuentra cada bit, ¿no?
estos campos de aquí, pues no eran perfectamente definidos en el caso de Intel. ¿Vale? ¿Qué ocurría con una instrucción red? La instrucción red es cuando termina la rutina, volver al programa principal. Pues la verdad es que la instrucción parece simple, pero son dos pasos en uno, o tres. Uno es mover al contador de programa lo que está en lo alto de la pila y decrementar el puntero de pila, dos instrucciones. Y de esa forma volvemos al programa principal. Algo que en un computador como, como MIPS, pues a lo mejor habría que hacerlo en dos pasos, pero con dos instrucciones, pero cada una de las instrucciones son mucho más simples y la descodificación, que es esa fase en la que yo miro mi código de operación, yo veo el código de operación y averiguo de qué se trata, de qué tipo de instrucción se trata, según los bits que hay aquí, según los bits que hay aquí, ¿vale? Eso es más o menos en la fase de codificación. Bien, voy a poner una pequeña aplicación para ver cómo funcionaría un programa típicamente. Esto de aquí representa una memoria de instrucciones de un procesador. Y este valor, este registro de aquí de la izquierda es un contador de programa, que tiene un valor inicialmente 0. ¿Qué significa eso? El contador de programa te indica en un lugar de la memoria donde hay una instrucción. Fijaros que esta instrucción tiene el contenido, o sea, los bytes 3C 150055. Son 4 bytes. ¿Vale? Y yo sé que es un procesador MIPS. Pues más o menos la decodificación básicamente lo que hace es identificar que es una instrucción de un determinado tipo, en este caso el LUI, una instrucción que utiliza el formato I. Viendo este código de operación sé que no es 000000 y por tanto no es una instrucción genérica, no es un grupo de instrucciones. Este sería el registro fuente 1 y este sería el registro destino y esto es un número eh, que en este caso es un valor inmediato. Cada vez que yo ejecuto una instrucción, se aparecen este de aquí, aquí arriba el contenido de esta dirección de memoria es 0800000b. Y si lo escribo aquí en hexadecimal, de hexadecimal a binario, 0800000, ¿cuál era? B, ¿vale? Pero estos 32 bits, en este caso, los 6 primeros me dicen que es una instrucción de tipo J, que solamente tiene un operando, que es un valor inmediato. ¿Vale? Aquí precisamente está descrito lo que hace cada instrucción. Y así, si es una instrucción de salto, pues a lo mejor yo me voy a otra instrucción y a medida que se incrementa el contador de programa, van apareciendo nuevas instrucciones. Voy a poner aquí voy a esperar a que salga. Mira, esta instrucción que ha aparecido ahora es una instrucción ALU. Es decir, yo esto de aquí no sé qué instrucción concreta es, sino que tendría que ver los 6 últimos bits. Esto es como representa un bloque de instrucciones y en este caso es una instrucción completa que es un desplazamiento aritmético a la derecha. Shift Right Arithmetic. ¿Qué significa un desplazamiento aritmético a la derecha? No hace falta conocerlo, pero básicamente es que si yo tengo una serie de bits, ¿vale?, como esto, un desplazamiento a la derecha significa que los bits se mueven cada uno a la posición de la derecha. El bit más significativo, que es el de signo, se replica y el bit menos significativo se pierde. O sea, he movido los bits a un lado, hacia la derecha, pero manteniendo el signo. Por eso se llama desplazamiento aritmético, ya que es el resultado de coger un número como en este caso el 28, y al moverlo hacia la derecha, todos los bits se convierte perdón, era el 30 y se convierte en el 15. O sea, lo que he hecho ha sido dividir, por eso se llama aritmético. ¿Vale?
Aclarado todo, no sé si se ha entendido bien la gran diferencia entre los computadores CISC y RISC, pero lo voy a resumir. CISC, formato de instrucción complejo, muchas instrucciones y las instrucciones realizan muchas microoperaciones. En los computadores RISC modernos, formato de instrucción fijos, o sea, simple. Tamaño de instrucción fijo. Todas las instrucciones 32 bits, por ejemplo. Eh, Instrucciones que hacen muy poca tarea. Una instrucción es una simple microoperación. Y, y por tanto la descodificación es mucho más rápida. Se han probado programas en un tipo de computador y en otro y siempre han ganado de calle los procesadores RISC. Eso pasó en los años 90 y de hecho a partir de 1995 todos son RISC, menos Intel, que sigue acarreando la compatibilidad hacia atrás, porque Intel fabrica procesadores que son capaces de ejecutar programas de hace 40 años. ¿Vale? Entonces tienen que mantener una parte CISC internamente y una parte RISC, pero todos los programas modernos para Intel usan fundamentalmente RISC. Bueno, perdona que tenía que terminar el tema bien, voy a ir ya a hacer examen, si no queréis preguntar nada. Una cosilla con el tema de los, o sea, cuando es una instrucción de tipo R, se distingue porque tenemos 6 ceros al inicio, ¿no? 6 bits, Sí, que es de tipo genérico, has dicho. Entonces nos tendríamos que fijar en lo que es el bloque naranja, ¿no? Que es el... efectivamente, ahí es donde se define la operación concreta. Por ejemplo, en este bloque naranja, aquí pone ALU, que es como no decir nada, pero aquí es donde pone sumar, restar, multiplicar, dividir, seno, coseno, logaritmo. Aquí estarían todas las combinaciones posibles que tú puedas imaginar. La desplazamiento aritmético a la derecha, desplazamiento aritmético a la izquierda, etcétera. ¿Vale? Y esas operaciones genéricas se distinguen de las instrucciones de tipo I o J, me refiero, las operaciones de sumar, desplazar, como tú has dicho, siempre están siempre es una instrucción de tipo R o también puede... Sí, sí, por ejemplo, cuando tú en el MIPS quieres sumar registro con registro, llevar a registro, usas la instrucción sumar, que es ALU aquí en la parte roja, 0000, y en la parte naranja pones sumar. Y estás sumando registro con registro y guardar resultado en registro. Pero si tú quisieras sumar un registro con un valor inmediato, ya te tienes que ir a una instrucción concreta de tipo I, que es ADI, que no es lo mismo que Vale, ADI. vale, ¿Vale? vale, Son vale, vale. distintas. Aquí la propia instrucción te dice que la suma es de registro con valor inmediato. Hay otras, por ejemplo, ADI unsigned. No, bueno, aquí no aparece. Sería una ADIU, es lo mismo, pero con números en binario natural, no en negativos complemento 2. Sería exactamente lo mismo. Aquí están todos los códigos de operación de tipo I, mientras que en el caso del tipo R, este código que aparece aquí sería el campo naranja. Cuando pone tipo R, es campo naranja. Por cierto, esta mañana, he puesto un ejemplo. Me refiero al ejercicio concreto. Voy a un examen. Se está viendo, ¿no? En la pantalla. Que estoy pasando por el examen. Tenéis todo silenciado. Bueno, supongo que sí, que estéis viendo el Sí, examen. se está viendo. Vale. Este computador, hay un computador que tiene 31 instrucciones y una de ellas usa 5 bits como campo de función. ¿Vale? Este es el ejemplo. Mismo en el MIPS eran 63, aquí hay 31. Pero o sea, en realidad hay 30 instrucciones. Y una es una superinstrucción. Pero este computador podría llegar a tener 31 instrucciones normales y la 32ª sería
una instrucción genérica de ALU, ¿vale? O sea, sería el equivalente al 0000. Entonces, el otro día comentando eh, un caso particular, imagínate que yo tengo hijos y le quiero dar a cada uno un nombre binario y al primero le llamo 001, le llamo Pepe, o perdón, lo voy a llamar Juan. Al siguiente 010, fíjate que he reservado el 000, ¿no? Le llamo Antonio. La tercera, Elena. Y cuando yo pensaba que iba a tener 7 hijos, ¿vale? Así que cuando nace Lucas, digo, vale, ya está, solo puedo tener un hijo más, pero en vez de tener hijos tengo gemelos. Y se me ocurre una idea. Digo, pues mira, voy a hacer una cosa. A estos gemelos le voy a llamar 000 y le voy a llamar a uno José Luis, al 000 José Antonio, al 0 y así puedo extender José Miguel, bueno, ya para que no, para que seamos 000 María José, ¿vale? Más o menos esta sería la idea. José es como un genérico, mientras que habría un subcódigo de operación cuya longitud es la que me determina cuántas variantes puedo tener yo de José. En este caso he cogido 2 bits para la función, me daría como 4 variantes. ¿Se entiende entonces, no? Vale, espero. Aquí sería lo mismo. Este dato que aparece aquí es solamente para saber cuántos bits, porque como la pregunta es cuántos puede llegar a implementar, este 31 solamente tiene importancia porque me va a decir cuál es el número de bits del código de operación, que son 6 bits. Perdón, 5. 31, 2 elevado a 5, 31. 32, 2 elevado a 5, 32. El logaritmo en base 2 de 31 es redondeado por arriba, es 5. Uso 5 bits que no tienen nada que ver con estos, ¿eh? 5 bits de código de operación. Eso significa que yo puedo construir 32 instrucciones, pero no voy a construir 32, sino una de ellas la voy a reservar. Así que tendré 31 instrucciones más ese José, que es un reserva, lo voy a ampliar con 5 bits de función, que me da la posibilidad de tener otras 32 instrucciones. Y eso es lo que me permite tener un total de 31 instrucciones, digamos, primarias, como el equivalente a Lucas, ¿no? Y a Elena, que son primarios, y los degenerados pues serían los que han nacido después de esa instrucción 0000, que en realidad es una ampliación. Y de esas voy a tener 32. Luego la respuesta sería, en este caso, 63. ¿Alguna duda con este ejercicio? O sea, Bueno, para pues, identificarlo, hay que tener en cuenta, en plan, el enunciado cuando dice 5 bits como campo de función. O sea, sí. se 5 es que es el nombre genérico, aunque no siempre, porque en MIPS se le da el nombre, a veces le llaman función y a otras subcódigo. ¿Vale? Hay otro, en los procesadores RISC-V se le llama variantes. Entonces, nombre no tiene muy claro. Yo voy a usar en el examen función, campo de función. Y de hecho en las prácticas creo que se usa el campo función, Vale, vale, que vale. sería el naranja, el campo naranja, por darle un aspecto gráfico. Vale. Bueno, voy a seguir si queréis. Es que claro, aquí es más difícil saber cuándo queréis interrumpir porque no veo las manos, pero y hasta en pantalla lo tengo un poco oculto. Pero en cualquier caso, me paráis y en cuanto tengáis una duda. Más ejercicio. Me voy a ir a los que puedan ser más novedosos. Este, por ejemplo, es muy simple. Es una broma que consiste en que 31 es un número en base 8
Y la pregunta es si ese número en base 8 equivale a este número en base 10. Dec es de decimal, diciembre, oc es de octal, octubre. Bueno, pues, ¿cómo se sabe de qué número estamos representando en base 10? Está en base 8 y quiero saber en qué número, cuál sería el número en base 10. Pues cogería 1 por 8 elevado a 0, o sea, 1 por 1. Este dígito pesa unidades, mientras que este dígito tiene un peso de óctuplos. Serían 3 óctuplos, o sea, 3 por 8. Este tendría un peso de 24 y este bit tendría un peso de 1. 24 más 1 es lo mismo que 25 en base 10, ¿vale? O sea que este caso sería verdadero. Y la otra broma era que si Halloween es lo mismo que Nochebuena, y en este caso sería falso. Es, bueno, un chiste friki y es un punto fácil para vosotros. E igual que este, otro chiste friki. En el mundo hay 10 tipos de personas, los que saben binario y los que no. Y no voy a decir por qué, porque si no entendéis el chiste malamente. El direccionamiento directo es más lento que el inmediato. La respuesta es verdadero. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes la instrucción y quieres hacer la operación, en el caso de ADI, tienes que ir a... En el caso del direccionamiento inmediato, tú ya tienes, en la misma instrucción viene el operando. O sea, cuando vienen los bits, hay un campo, este de aquí en blanco, ¿vale? Donde ya viene el operando que tienes que sumar con el registro. Mientras que en el caso de direccionamiento directo, primero tienes que ir al registro, obtener el contenido y llevarlo a la unidad aritmética. Mientras que aquí directamente lo llevas a la unidad aritmética. O sea, te ahorras un paso. Es ligeramente más rápido, pero no demasiado más rápido. Los 101 dálmatas se podría... Mira, este no lo había visto yo nunca. La respuesta es sí. A ver, estoy dando a la pantalla y no a este de aquí. 101 es 5 en binario. Voy a hacer una recarga a ver si veo aquí un chiste. Un chiste no, los chistes lo de menos. Vale, esta pregunta. Los números binarios, esto es un número. Aquí te pregunta si es un número par o impar. No si es una cadena par o impar. ¿Vale? Esta de aquí. Se sabe que un número es par cuando este bit es 0 y eso ocurre siempre en los números binarios naturales y también en los números negativos complementados. Aunque sea negativo, si ese bit es 0, es un número par. En este caso es un número par, por tanto la respuesta sería falso. Fija, bueno, el propio 5, 101, 101 es un número impar porque termina, el bit menos significativo es 1. Otra cosa es una cadena binaria. La paridad de una cadena binaria o una cadena binaria se dice que es par. Esta cadena binaria, no como número, sino como cadena binaria, es 1, 2, 3, 4, 5. Es par. Esta cadena binaria es par porque tiene 6 unos. Esta cadena de aquí dice que tiene bit de paridad. Yo no sé si este es el bit de paridad o si este es el bit de paridad, pero en cualquier caso, sea cual sea, desde luego no es una cadena correcta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una cadena binaria con bit de paridad tiene que tener un número par de unos. Y eso es muy fácil de ver. Imaginaros que yo tengo esta cadena sin bit de paridad y tiene un número impar de unos. Para convertirle a una cadena binaria con bit de paridad le tendría que agregar un 1. Y si tenía un número impar de 1 y le agrego un 1, ya es un número par. Mientras que si la cadena binaria fuera par y le tuviera que pegar un bit de paridad, al pegarle el bit de paridad tendría
seguiría teniendo un número par de unos, porque el bit de paridad que le corresponde es 0. En consecuencia, cualquier cadena binaria, como la de la pregunta, que tenga un bit de paridad debe tener un número par de unos. Bien. Esta pregunta se la podemos hacer al ChatGPT. ¿Cómo se representa en binario natural? Y le voy a decir que me muestre la secuencia periódica porque yo ya sé que es un número que habría que hacer los pasos. Esto ya lo sabéis, ¿no? Pero fijaros que cuando yo empiezo a hacer esta serie de pasos, 0,4, 0,8, 1,6, me empiezo a repetir y nunca termino. ¿Vale? Eso significa que la 1,2 en base 10, cuando lo represento en binario, es una secuencia periódica de longitud infinita. Y como yo tengo que guardarlo en un registro, al final llega un momento en que yo tengo que cortar los bits. O sea, yo tengo que truncar el número a la hora de guardarlo en un registro, con lo cual nunca podré representar 1,2 de forma exacta. Algo que sí ocurre con números como 1,25, 1,125, 1,75, porque sí se necesita un número finito de bits. Esto no significa que 1,2 no sea un número irracional, no. Los números con secuencias periódicas son números racionales. La racionalidad de un número es independiente, o sea, pi es irracional y 1,2 es racional. Y eso es independiente del formato de representación, es una propiedad intrínseca del número. ¿Vale? En este caso sería 6 dividido entre 5. Sí, sería 6 dividido entre 5 el que da 1,2. Es la ración. eh, la división que da el número racional. Bueno, más preguntas. A ver. ¿Queréis preguntarme algún ejercicio concreto? Sigo mirando el examen. Si lo encuentro. Que se me olvida. Ah, está en una pestaña de aquí. Lo del bit de paridad que has dicho, entonces en el caso de que tengamos un número que tenga dos unos, en este caso tendría un bit de paridad igual a 0, ¿verdad? Sí. Y en ese caso como que se quedaría igual, en plan sería como verdadero. Pero en el caso de que tenga tres unos, el bit de Si paridad te sigue dicen que a tiene 1. tres, si te dicen que es una cadena con bit de paridad y tiene un número par de 1, es mentira. Vale, vale, vale. ¿Vale? Si te dicen que es una cadena con bit de paridad y tiene un número par de unos, es bastante probable que sea. O sea, te lo tienes que aceptar que es buena. Otra cosa Vale. que te equivoques, ¿no? Que Pero el alguien bit de te paridad engañe. siempre está en los extremos, ¿no? Sí. Lo que está claro es que tiene que tener un número par de unos, ¿eh? Con bit de paridad. Bien, voy a seguir todavía, voy a terminar el bloque de verdadero o falso, porque aquí había algunas que todavía no hemos tratado en clase. Bueno, una máquina de dos direcciones. Las máquinas de dos direcciones, precisamente las máquinas de Intel, eran máquinas en las que una instrucción como suma tenía este formato, AXBX, donde lo que hacías era AX es igual a X más BX, donde hay AX y BX son registros. ¿Vale? Pero la instrucción era esta, de suma. Por eso se le llamaba computador de dos direcciones, porque la mayor parte de las instrucciones aritméticas tenían solamente dos operandos explícitos, que son AX y BX. Operandos explícitos son los que luego codificamos en binario. Por ejemplo,
push es una instrucción que tiene dos operandos. Esto también es de Intel. Uno de ellos es explícito, el registro. ¿Y el otro cuál es? Implícitamente es la pila, porque significa coger lo que está en un registro y llevarlo a una dirección de memoria a la que se accede de forma indirecta con el puntero de pila. Pero ese segundo operando no aparece en la instrucción. Por tanto, no hay que codificarlo en binario. Solo tenemos que codificar en binario el código de operación y el nombre del registro. En Intel los registros eran AX, BX, CX y DX y el nombre de registro tenía 2 bits. Pero no todas las instrucciones. Había instrucciones como push, aunque era una máquina de 2 direcciones, esto se refería a las aritméticas. Hay otras instrucciones como push, que solo tenían una dirección, o la propia NOP. Esta existe en todos los computadores. Es una instrucción que no hace nada. Y esta no tiene ninguna dirección. Así que esto es falso. La representación en exceso no permite representar números negativos. Esto es falso. Yo puedo representar menos 3 en exceso a 3. ¿Cómo? Fácil. Cualquier número negativo que al sumarle el exceso te dé un número que sea natural, se puede representar. Resumo. ¿Cómo se representaba menos 3 en exceso a 3? Pues a menos 3 le sumabas el exceso y si el resultado es un número que se pueda representar en binario natural, entonces sí se puede representar menos 3 en exceso a 3. ¿Puede representar menos 4 en exceso a 3? No, porque si a menos 4 le sumas 3, te da menos 1, y menos 1 no se puede representar en binario natural. Este de aquí. Este número, ya he dicho que cuando, lo dije el día que hablé del IE cubo, el formato IE cubo, que lo normal es que los 23 dígitos de mantisa equivalen a aproximadamente unos 7 u 8 dígitos de mantisa en base 10. O lo que es lo mismo, que cuando tú este número lo guardes en el computador, llegará un momento en que la parte menos significativa del número no se pueda guardar en el registro, ¿vale? No se pueda guardar en los 23 bits que hemos reservado para la mantisa. Y esto al final terminará truncándose. Así que se guardará pues como si fueran ceros, los bits menos significativos y el número será diferente. Esto es simplemente para tener claro que viene a significar que tú tienes una precisión limitada. Tú no puedes, en caso de doble precisión, double, las variables de tipo double son 64 bits, que es mucho mejor. Pero en 32 bits tienes una precisión limitada y no te sirve de nada ser, por muy tiquismiqui que tú seas y tú quieras ser muy preciso, dices x igual a todo esto. Pero cuando a la hora de la verdad vayas a hacer operaciones te darás cuenta de que algo falla, de que algo no funciona bien. Voy a recargar aquí a ver si sale alguna instrucción. La representación del 4 en exceso a 8 siempre es igual a... Yo diría que esto es falso, porque depende del número de bits. Aquí se han puesto 6 bits, pero ¿y si te lo piden con 8 bits? ¿Vale? Esta ya no sería la representación de 4 en exceso a 8. En UTF-8 todos los caracteres se pueden representar con 8 bits. No, la mayor parte de los caracteres sí, pero caracteres como la ñ requieren 2 bytes. ¿Vale? Voy a verla ahora. Así, corto.
¿Los procesadores de tipo CISC suelen tener instrucciones máquinas muy básicas? No. ¿Vale? La respuesta es falso. Un ejemplo muy claro es la llamada a una rutina, que eran 3 operaciones en una. Pero ahí las hay mucho más complejos. Por ejemplo, hay procesadores que tienen una instrucción factorial. Una instrucción factorial es mucha tarea para una sola instrucción. En un procesador RISC, para hacer un factorial necesito hacer un pequeño programita que me lo haga. La normalización de números en punto flotante permite que haya números representados de diferentes maneras. No, todo lo contrario. Lo que hace la normalización es que un número se va a representar siempre con la coma a la derecha del dígito más significativo. 1, lo que sea. Y eso, hacer la normalización es lo que hace que cualquier combinación binaria se corresponda con uno y solo un número. Así que un número en punto flotante solamente se puede representar de una forma unívoca. Esto es falso. Un caso diferente, un caso muy particular es el cero. El cero es un caso excepcional en el IEQ 754, que además tiene dos representaciones, el más cero y el menos cero. Si yo tengo 32 bits y todos son ceros, es el cero. Si tengo 32 bits y el bit de signo es 1, es el 0 también. ¿Vale? Así que es el único número que se puede representar de dos formas. Y además no está normalizado. Ahí no hay exponente, no hay mantisa, no hay normalización. Es, por definición, 32 bits igual a 0 es 0. Y 32 bits igual a 0 menos el más significativo también es 0. A ver, recuerdo, para el que no haya estado, que si vosotros estáis en el examen, hacéis un ejercicio, lo primero que tenéis que hacer es esto. ¿Vale? Eso significa que ya está entregado. Y te va al siguiente ejercicio y ahora has tenido tiempo y revisas este. Y dices, bueno, me equivoqué aquí. Lo corrijo y lo envío. Cada vez que vosotros enviáis, ¿vale? Se van guardando en la base de datos. ¿Vale? Y cuando yo tenga en la base de datos, yo vaya a evaluaros, yo voy a coger del bloque 9 y de vuestro DNI todas las entregas que se hayan realizado entre las 4:30 y las 6 de la tarde del lunes, ¿vale? Entre la hora que yo ponga de inicio y fin, todas vuestras entregas, la última de cada bloque. Así que si del mismo bloque entregáis 8 veces un ejercicio, ahora me vuelvo a equivocar y lo corrijo. El último es el que vale. ¿Vale? Y a diferencia de otros exámenes, no tenéis que esperar al final para entregar. Que veo que muchas, sobre todo el que no viene a clase y no le explico esto, no lo sabe y hace todo el examen, pero no se dedica a ir entregando a medida que va resolviendo los ejercicios. ¿No? De esta forma te garantiza de que no vas a depender del paso final, ¿vale? De un momento final. Este botón de recargar no aparece el día del examen. Si yo pongo aquí un nombre en el examen, o sea, si yo el día del examen este tick no estará disponible, ¿vale? Yo meto mi DNI, me sale esto, no me saldrá el botón recargar, pero si yo le doy F5 me vuelve a salir el mismo examen una y otra vez. Durante la hora y media que dura el examen, este examen no va a cambiar, ¿vale? Así que no os preocupéis. Se me ha colgado el ordenador, tengo que reiniciar, vuelve a meter el DNI y te vuelve a salir el mismo examen. Si no cambias de ordenador. Voy a ver si me queda pendiente, porque se supone que esta clase es sobre todo para el tema de representación de número de datos. Bien, direcciones de memoria. ¿Vale? Recordad, cuando yo diga
que una memoria es de tamaño 2 gigas, mentalmente tenéis que factorizar esto, 2 gigas, tenéis que factorizarlo en 2 elevado a 1 por 2 elevado a 30. Porque recordad, esto hay que saberlo, un K, 2 elevado a 10. Un mega, 2 elevado a 20. Un giga es 2 elevado a 30. Y por tanto, si yo pongo 32 megabytes, estoy poniendo 2 elevado a 5 por, o sea, hago la factorización del 32 y del mega por 2 elevado, en este caso al ser 20 es 20. O lo que es lo mismo, 2 elevado a 25. La memoria tiene 2 elevado a 25 posiciones. O en este caso 2 elevado a 31 posiciones. Si yo tengo 2 elevado a 31 posiciones, ¿cuántos bits necesito para darle un nombre a cada uno de esos 2 gigabytes? Pues necesito 31 bits. ¿Dudas? Lo que sea. Los desplazamientos. Yo voy a poner en este ejercicio, yo tengo que averiguar en un direccionamiento relativo, yo tengo que averiguar cuánto mide el campo nombre del registro y el campo desplazamiento. En el direccionamiento relativo, la dirección de memoria del dato es la suma de dos valores. Un valor es un valor que se llama desplazamiento, que es un número, del que hablaré ahora. El otro valor es un registro, cuyo contenido se suma al desplazamiento para calcular la dirección de memoria. Bueno, si se está grabando esto correctamente, lo podéis rebobinar y escuchar 20 veces. Así, un registro cuyo contenido se suma a un desplazamiento. Para darle nombre al registro, tengo que saber cuántos registros tiene mi computador. Como tiene 8, pues es como los Pepe, Julián y Lucas, pues 3 bits para el nombre del registro. Y para el desplazamiento es un número negativo complemento 2, lo cual significa que al menos hay un bit de signo y luego el valor absoluto de la magnitud. ¿Cuántos bits necesito? ¿Cuántos bits necesito para representar 1500 valores diferentes? ¿O 1500 o del 0 al 1500? Pues tendría que calcular el logaritmo en base 2 de 1500 y redondear por arriba. Pero yo sé que un K es 2 elevado a 10. O sea, 1000 es 2 elevado a 10. Y 2000 es 2 elevado a 11. ¿Vale? El logaritmo en base 2 de 1500 es un número entre 10 y 11, 10, algo. Que al redondear por arriba necesito 11 bits. 11 bits para el valor absoluto del número. Pero además de esos 11 bits necesito el bit de signo. ¿Vale? Así que yo tengo, en este ejercicio, tengo que saber cuántos bits necesito para la parte positiva, por ejemplo, en este caso 11 bits, y luego sumarle el bit de signo, 12 bits. Y a esos 12 bits del desplazamiento le tengo que añadir el nombre del registro, que tendría 5 bits, perdón, 3 bits, lo cual me daría 15 bits. ¿Vale? Esa sería la respuesta. Visto de una forma particular, el número tendría más o menos este aspecto. Primero pondría el desplazamiento, que sería un número, en este caso es un número negativo, el que sea. Y este de aquí sería una cadena donde yo con estos bits puedo representar, con 11 bits puedo representar un número entre 0 y 2K. 0 y 1K sería insuficiente para 1500, ¿eh? Por eso tiene que ser el logaritmo en base 2 redondeado por arriba. 11 bits más el bit de signo y luego el registro. El registro 2, por ejemplo. Porque tengo 8 registros. Y estos 15 bits son el resultado, la respuesta correcta. Una pregunta que me hicieron el otro día.
Una instrucción tiene, un computador tiene 19 instrucciones. ¿Esto para qué sirve? Para saber los bits del código de operación. 2 elevado a 4 es insuficiente, porque 2 elevado a 4 es 16. 4 bits no puedo. Tengo que darle un quinto bit. ¿Vale? Así que serían 2 elevado a 5, 32 instrucciones. Suficiente, 5 bits para el código de operación. El computador tiene 10 registros. El nombre de un registro no puede tener 3 bits, porque se quedarían como José Luis, José Antonio, sin nombre. Tengo que tener, para darle un nombre diferente a cada registro, te necesito 4 bits. ¿Vale? ¿Cuántos bits tiene una instrucción con dos operandos? Y los dos operandos usan directo por registro e indirecto por registro. Bueno, el que sean directo por registro e indirecto por registro, ¿hay alguna diferencia en lo que respecta al formato? No. Si una instrucción para este computador tiene un código de operación de 5 bits, como este, y este código de operación significa que vas a mover un dato de un registro a un registro que se direcciona de forma indirecta, al registro 7, o sea, lo que estoy diciendo es que mueves lo que está en el registro 2 a una dirección de memoria indicada de forma indirecta por el registro 7. Eso es lo que dice la instrucción. Pues tú vas a codificar el registro 2, lo vas a codificar con los bits que necesite, y el registro 7 lo vas a codificar con los bits que necesite. Como tienes 10 registros, necesitas 4 bits para cada registro. ¿Y dónde se dice aquí que este es directo por registro y este es indirecto? Eso no se dice aquí. Eso está en el código de operación. Porque es el código de operación el que te está diciendo los modos de direccionamiento de cada uno de los operandos. Así que en este ejercicio que ponga aquí directo por registro y directo por registro o indirecto es lo de menos. Lo importante es que sea un registro. ¿Vale? No como en este que sea direccionamiento relativo o en otro sea inmediato. La respuesta correcta en este ejercicio son los bits que contamos aquí. 5 bits para el código de operación, 4 bits para cada uno de los nombres de los registros, 8 y 5 serían 13. ¿Vale? Esa sería la respuesta correcta a este ejercicio. 63 instrucciones, 6 bits de código de operación, 5 bits para cada nombre de registro, 6. Y si esta instrucción solo tiene un operando, pues serían 6 y 5, 11. En este caso, la memoria no te dan 2K, 4 gigas, 32 megas, sino que te dan un número intermedio. Aquí la forma rápida es decir, esto es un número entre 32K y 64K. ¿Vale? Hay que saberse las potencias de 2, ¿cuáles? Pues 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, incluso 2 elevado a 7 y 2 elevado a 8. Y sobre todo 2 elevado a 10, 2 elevado a 20 y 2 elevado a 30. Este número es entre 32K y 64K. Me tengo que quedar por arriba siempre. Porque si yo me quedo corto, si yo hago los cálculos para 32K, hay del orden de 19.000 bytes que se quedan huérfanos, sin nombre. Así que tengo que irme a 64K o lo que es lo mismo 2 elevado a 6 por 2 elevado a 10, 2 elevado a 16 y esta sería la respuesta correcta, 2 elevado a 16. En este ejercicio, esto de aquí no sirve de nada, sino que hay que ponerlo aquí. ¿Vale? Esto es un error, posiblemente. Me acabo de dar cuenta.
Habría que ponerlo aquí, no vale con escribirlo aquí, porque lo que tú envías es esta cadena. Me imagino que si habéis practicado os habréis dado cuenta de que esto va así. Bien, ha sido un poco pesado centrarme en lo importante de este tema, que es entender la instrucción. La instrucción es, entender la instrucción es muy, he tenido que perder mucho tiempo porque realmente es entender la base del funcionamiento de los computadores. O sea, al final lo que va a recibir el MIPS es un programa como este que puse aquí. Es decir, vosotros habéis metido en la memoria un programa como este y ese programa pues son una secuencia de instrucciones. El procesador va viendo cada una de estas instrucciones, como esta LUI de aquí, o LOAD, ¿vale? Y esta instrucción, pues la va a identificar. Dice, mira, aquí pone 100011. ¿Eso qué es? LOAD. Como yo sé que es un LOAD y es una instrucción de tipo I, yo sé que este de aquí es el registro que junto a este valor inmediato forman el operando fuente, ¿vale? En una instrucción LOAD, yo lo que voy a llevar a un registro destino el valor de un operando fuente al que se accede mediante un direccionamiento relativo. Y este registro es el fuente. Bien, pues RF es el nombre de un registro junto a un desplazamiento, es el operando de donde yo saco, del lugar de la memoria de donde yo saco el número. Y eso se saca cogiendo estos 16 bits, lo cual significa que yo puedo tener aquí un número entre más menos 32.000, ¿vale? Y sumándole lo que está en este registro que es el RF. Curiosamente, desplazamiento y registro están separados por el destino. Y este sería el nombre del registro destino. ¿Por qué? Porque es el formato del MIPS, es así. Y ahora, una vez que el procesador se encuentra con esta instrucción, dice, ah, pues ya es muy fácil. Yo lo que tengo que hacer al registro 0 le sumo el valor 227. Eso me va a dar un lugar de la memoria y dentro de ese lugar de la memoria hay un dato que llevo al registro número 2, que sería el registro destino. Así que aquí en binario está escrito todo lo que tiene que hacer el procesador, ¿vale? Luego ya veremos, en el tema 3, veremos cómo la unidad de control es un pequeño circuito que lo que hace es identificar estos 6 bits para encender, abrir, cerrar semáforo y hacer que la instrucción funcione. Y eso se estudia en el tema 3. Venga, preguntas. Tengo poquito tiempo. Al menos cuarto me tengo que ir. Estoy disponible durante el fin de semana o sea, a lo mejor pues me voy al campo y hasta las 2 de la tarde pues no miro el WhatsApp, pero si veo un mensaje en el WhatsApp lo atiendo, si veo un mensaje en el correo lo atiendo. El lunes toda la mañana estaré disponible para tutoría, ¿vale? No sé si estaré, me parece que las tendré online. Y luego antes del examen estaré lo que pueda tardar, no sé, sobre las 4 menos 10 o así, ya estaré en el laboratorio donde será el examen. El examen es a las 4:30, lo que pasa es que tengo que dividir. Vosotros que sois el grupo A, lo vais a tener a las 4:30 primero durante 40 minutos, ¿vale? Que es lo que dura el examen. Cuando terminéis vosotros, pasan los del grupo B. Eso es porque creo que en el laboratorio no cabéis todo.
Bien, voy a dejar de grabar por si alguno no quiere hacer preguntas durante la grabación. Primero encontrar el botón. Vale.